patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, la noche al monte sube, el hombre baja al río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos. Ven conmigo. Y me dicen tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Como cada semana estamos aquí en la pantalla de la TV Cooperativa contándoles qué pasa en nuestra América Latina, cómo se mueve, cómo impacta la información en cada uno de nuestros países en los últimos 7 días. Y en este primer bloque nos vamos a ocupar del aborto en Brasil y también en Chile, porque preocupa y alarma el avance de la ultraderecha precisamente en Brasil, donde un grupo de diputados tardó 23 segundos, y escuchó bien, 23 segundos, en aprobar un proyecto para convertir en delincuentes a quienes interrumpen el embarazo. Tenemos que recordar que en Brasil el aborto es un derecho. Vamos a ver una entrevista en detallado que realiza Telesur a un especialista precisamente de este tema. Adelante. Fíjate, siendo mujeres, cómo tenemos que salir a decir todo lo que hemos estudiado, todas las conquistas académicas, para luego pasar el tema que nos atañe a nosotros porque tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, Arelis. Asimismo, en tiempos de ofensiva conservadora, la defensa constante de los derechos se torna el día a día. Por favor, de este avance legislativo de un proyecto que, como vemos, es rechazado en su mayoría por las mujeres brasileñas. Asimismo, quisiera primero contextualizar un poquito sobre cómo fue el proceso de aprobación, está haciendo la tramitación del proyecto de ley, y después comentar un poco sobre cuáles los posibles impactos que puede tener este proyecto de ley en la salud, en la vida de las niñas, mujeres y personas gestantes en Brasil, y después comentar un poco sobre cuáles son las movilizaciones, luchas, reivindicaciones que desde aquí se están organizando durante ayer y los próximos días, ¿no? Si te parece bien. Decía sí, claro, adelante, avancemos. Sí, como tú bien comentabas, ¿no? El pasado miércoles, 12 de junio, aquí en la Cámara de Diputados se aprobó de forma antidemocrática, a través de una votación rápida, muy rápida, en silencio y en apenas 23 segundos, se aprobó la tramitación con carácter de urgencia de ese proyecto de ley, el proyecto de ley 1904 de 2024, que es un proyecto de ley que criminaliza a las mujeres, a las niñas y a las personas gestantes. Ese proyecto de ley, apoyado por poco más de 30 diputados y que viene siendo denominado críticamente como el proyecto de ley de los violadores o el proyecto de ley del embarazo infantil, con la aprobación del carácter de urgencia, ¿no? Implica que puede ser votado en el pleno de la Cámara en cualquier momento y que esa votación va a suceder sin pasar primero por algunas instancias como son las diferentes comisiones. Eso implica que además de acelerar todo el proceso de tramitación de ese proyecto de ley, va a restringirse también el proceso de debate de un asunto tan delicado y con impactos directos tan negativos en la vida de millones de niñas, de mujeres y de personas gestantes en Brasil.
esta nueva ofensiva, ¿no? Este nuevo ataque que representa el proyecto de ley 1904, no solo refleja un conjunto de disputas políticas que están sucediendo dentro de los diferentes espacios legislativos, sino también está mostrando, está evidenciando el fortalecimiento, el avance de una ofensiva reaccionaria, conservadora, y el avance también de la extrema derecha, del conservadurismo, del fascismo y del proyecto ultra neoliberal aquí en Brasil. Ha sido denominado como proyecto de ley de los violadores, proyecto de ley del embarazo infantil, ¿sí? Y porque él constituye un ataque directo a los derechos sexuales, reproductivos, que son derechos humanos de las mujeres. ¿Y por qué decimos que ese proyecto de ley, no explicar por qué decimos que ese proyecto de ley busca criminalizar a las mujeres, a las niñas y a las personas gestantes, ¿sí? Lo primero que habría que comentar, el Código Penal brasilero, que existe desde 1940. Y busca hacerlo de varias formas. Voy a destacar 2 puntos. Primero, porque el nuevo proyecto de ley 1904 busca colocar un límite temporal para el aborto, que serían las 22 semanas. Y eso hoy no existe dentro del Código Penal. Y además de ese límite temporal, que ahora es colocado, este proyecto de ley también busca, como bien comentabas, equiparar el aborto después de las 22 semanas, inclusive en los casos de aborto previsto en ley, busca equiparar el aborto con el crimen de homicidio simple. Propone propone eso inclusive en los casos en que el aborto es legal, recordando que el aborto es legal aquí en Brasil en 3 circunstancias: en casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la persona gestante, y en casos de anencefalía fetal, ¿sí? De ese modo, el proyecto de ley de los violadores, del embarazo infantil, al equiparar el aborto después de las 22 semanas al delito de homicidio simple, puede llegar a generar penas máximas de hasta 20 años, dobla la pena. Y claro, en Brasil las mujeres se manifiestan precisamente en contra del castigo al aborto. Le vamos a mostrar cómo lo vio la televisión francesa. Una víctima de violación podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión por practicarse un aborto. Esa podría ser una de las consecuencias de un proyecto de ley que avanza en el Congreso de Brasil. Dicha propuesta indignó a miles de mujeres brasileñas que salieron a protestar en contra de lo que califican como la ley más represiva contra los derechos reproductivos en décadas. El mayor temor y estigma entre las personas respecto al acceso a servicios de aborto legal, además de empujar a las personas hacia la ruta del aborto inseguro, que hemos visto que ha empeorado, es que cuando la gente tiene miedo, toma medidas drásticas y acceden a procedimientos riesgosos, porque no van a dejar de abortar, eso es seguro. Continúan abortando, mas con menos seguridad. Si la ley es respaldada, cualquier aborto después de las 22 semanas de gestación será considerada como un homicidio, incluso en los casos de violación, que son la única ocasión en la cual el aborto está permitido. El proyecto, impulsado por el Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro, llamó la atención del actual mandatario. Yo, Luis Ignacio, estoy en contra del aborto, pero como el aborto es una realidad, debemos tratarlo como una cuestión de salud pública. Creo que es una locura querer castigar a una mujer víctima de violación con una pena mayor que a un criminal que comete una violación. Estoy seguro de que lo que ya existe en la ley garantiza que actuemos civilizadamente en estos casos, tratando al violador con rigor y respeto a las víctimas. Actualmente el Código Penal de Brasil impone de entre 1 a 3 años a las mujeres que aborten. De aprobarse los cambios a la nueva propuesta, lo convertirían en el país más restrictivo con respecto a este derecho. Y le comentábamos en el principio que nos íbamos a ocupar también de Chile, y es muy importante ver la batalla que plantea el presidente Boric precisamente sobre el mismo tema, el aborto. ¿Le pueden preguntar acá
Pero tuvieron hora y media de reunión, ¿había que llamar al orden? No, para nada. Tenemos muchos temas que hablar de la cuenta pública. Son contadas las veces en que participa de las reuniones con todos los partidos políticos del oficialismo, pero este lunes lo ameritaba. Durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal que someteremos a la discusión correspondiente. Fue un bombazo muy grande en términos valóricos que tensiona, por supuesto, este Parlamento. Es que el anuncio no solo agitó las aguas en la oposición, también en parte del oficialismo. Levanta banderas ideológicas y electorales, independiente de que eso genere un clima más complejo para el avance de las mismas reformas. Es una forma torpe de hacer política. Porque quiere hacerlo coincidir con la próxima elección presidencial. Por lo tanto, aquí no hay una convicción, es un tema táctico. Fue el propio mandatario quien salió a desmentir un interés electoral. No hay una intención electoral ni por mi parte ni por parte del gobierno. Lo que hay es convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir y eso se tiene que debatir públicamente. Manifestó su voluntad de que actuemos con la mayor unidad posible. No sé si podré llamarlo un llamado al orden, pero ahora que me lo pregunta creo que corresponde hacer un llamado al orden. Más que un llamado al orden, yo creo que lo que tenemos que afinar es las estrategias para poder avanzar en materia legislativa, porque evidentemente para la derecha o para una parte de la derecha va a ser siempre algo, va a haber excusa. Tras la molestia de la oposición y la DC por la propuesta, la pregunta se instaló. ¿Podría afectar el avance de las reformas? ¿Cuál es el problema de hablarle a su tribu? Que afecta algo que ellos mismos están llamando, que este diálogo, esto de dejar de lado la polarización y avanzar en los temas que realmente le importan a los chilenos. Me parece que sería sumamente delicado que hayan sectores de la política, que yo espero que sean los menos, pero que condicionen el debate o la aprobación de reformas sociales importantes, como por ejemplo la reforma de pensiones, a otros temas que no están de acuerdo. El punto es que aquellos temas que son más controversiales es bueno conversarlos antes para no afectar el clima de acuerdos que puede haber en un Congreso. Este lunes desde Chile Vamos aseguraron que no utilizarán el aborto legal como excusa en otros temas. Si es que se hace bien las cosas, si es que el gobierno cambia de opinión, si es que deja las lógicas y las máximas refundacionales que tenían en su programa de gobierno, seguimos disponibles para cerrarlos de buena manera, por cierto, los temas importantes para los chilenos. Nosotros vamos a seguir siendo siempre una oposición constructiva y que dialoga para sacar adelante las tareas del país. Polémica por un anuncio que divide al mundo político y que se convirtió en el gran protagonista de la tercera cuenta pública del mandatario. Pausa aquí en Informe del Sur. Como siempre, le proponemos seguirnos en nuestras redes sociales y en cada una de nuestras repeticiones aquí en la TV Cooperativa. Ya volvemos. Este pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, si yo loco, vamos caminando, aquí estamos de pie. Abrimos la segunda parte de Informe del Sur, nos detenemos nuevamente en este gigante sudamericano y las intenciones de Lula da Silva para impedir que las fuerzas de la derecha regresen al poder. El presidente de Brasil se propone a sí mismo ser candidato en el 2026 para que esto no suceda, y este es el análisis de Hispan TV. Lula ha resaltado que lo más importante es que quiere o no ser reelegido, que el país no debe de verdad de nuevo en las manos de los fascistas y del sector de la ultraderecha. En este sentido merece reflexionar más sus palabras, sus declaraciones de Lula da Silva, porque se siente en que un Brasil controlado como lo hemos visto durante el mandato de Jair Bolsonaro, de verdad
se apartó de la escena internacional y fue solo un aliado incondicional en servicio de los intereses del imperialismo de Estados Unidos. Y lo que alerta Lula da Silva es esto, que Brasil debe desempeñar su papel influyente y eficaz para su pueblo, para toda la región y para toda la comunidad internacional. Si me permite, podemos escuchar parte de las palabras del presidente Lula al respecto del tema, por favor. Veamos. Presten atención, si fuera necesario ser candidato para evitar que vuelvan a gobernar los trogloditas que gobernaron este país, pueden estar seguros de que mis 80 años se convertirán en 40 y seré candidato. Muy bien, pues Lula da Silva dice que sí ve necesario y es un tema importante teniendo en cuenta la edad que tiene, pero también recalca que tiene esa energía para esforzarse en este camino y para evitar la vuelta al poder de los fascistas. Dentro de sus programas sociales, Lula da Silva ha tenido logros considerables durante este periodo de su tercer mandato en Brasil y que ha logrado servir a los sectores más desfavorecidos del país, los sectores de la comunidad indígena, pero todavía él mismo tiene críticas hacia las entidades comerciales, financieras y económicas del país. Por ejemplo, durante esta misma entrevista, Lula da Silva arremetió y criticó fuertemente a la cabeza del Banco Central del país, Roberto Campos Neto, por no poder bajar los tipos en Brasil y que señaló que todavía le falta autonomía y trabajar para de verdad mejorar la situación económica de Brasil y también se refirió a las tasas de interés en Brasil que todavía están muy altas. Pues estas posturas, estas políticas podrían ayudar a toda la administración de Brasil para servir a las necesidades y abastecer las necesidades del país y contribuir a llegar a soluciones palpables y eficaces a los problemas y desafíos que tiene el país. Y en este recorrido que hacemos por los países de nuestra América Latina, ahora miramos a Haití, que enfrenta una verdadera crisis humanitaria. 5 millones de personas en Haití padecen hambre. Así lo detalla la televisión francesa. France 24 les trae en exclusiva otro reportaje desde Haití, un país que se encuentra sumido en una grave crisis humanitaria y donde los principales puertos y carreteras de acceso a Puerto Príncipe siguen siendo inaccesibles, lo que significa que los suministros de alimentos y otros bienes esenciales no pueden llegar. Casi la mitad de los haitianos sufren inseguridad alimentaria aguda y el Programa Mundial de Alimentos afirma que es posible que no pueda seguir prestando ayuda vital debido al enorme déficit de financiación. Catherine Norris-Tren y Romeo Langlois nos cuentan más en el siguiente informe. Padres con niños se amontonan a la entrada de la sala de pediatría del Hospital de la Pey, en la capital haitiana, esperando en la larga fila para poder recibir tratamiento. La violencia que ejercen las pandillas en Puerto Príncipe ha desencadenado una crisis humanitaria. Las rutas esenciales de suministro a la capital están bloqueadas, por lo que los casos de desnutrición están aumentando, especialmente entre los más vulnerables. Solo en mayo, más de 400 niños desnutridos fueron tratados en este hospital. El bebé Prinsley tiene 1 año y medio, pero pesa menos de 7 kilos. Es una niña desnutrida que llegó aquí en estado de deshidratación y shock. Además, está anémica. Tiene 18 meses, pero pesa lo mismo que una niña de 3 a 5 meses. Todavía está en peligro. Necesita una segunda transfusión de sangre.
está gravemente anémica, así que si no lo hacemos, podría no sobrevivir. La doctora Sinué, jefa de este pabellón pediátrico, ha visto aumentar los estragos del hambre en el último año, con un incremento de casos del 60%. Debido al desplazamiento de la población y a la violencia, estamos viendo casos cada vez más graves, así como efectos secundarios relacionados con enfermedades cardíacas, pulmonares y problemas en las articulaciones. Este es el único hospital importante que aún funciona en Puerto Príncipe. Otros hospitales de la capital haitiana han sido saqueados o destruidos, o se encuentran en territorio peligroso, por lo que los equipos médicos aquí están saturados. Mientras continúa la violencia, la capital haitiana está repleta de gente necesitada. En el oeste de la ciudad, 2.300 personas se encuentran refugiadas en lo que antes era una escuela secundaria. Norcilia lleva casi un año viviendo aquí con su familia, incluido su nieto Baby Rodrigo, de 6 meses. Unos bandidos se apoderaron de nuestra casa. Esta mañana quería ir a recoger unos mangos para comer, pero cuando los vi en el barrio tuve que salir corriendo. Comemos cuando podemos, pero muy a menudo tenemos que pasar hambre. Hoy el Programa Mundial de Alimentos está entregando comidas calientes. Han servido más de 1 millón desde principios de año. Pero su director en el país dice que las operaciones de emergencia por sí solas no son suficientes. Es necesario reconstruir toda la cadena de suministro de alimentos. Haití no corre riesgo de caer en el olvido, ha caído en el olvido. Los niveles de desnutrición que vemos en algunas zonas de Puerto Príncipe van más allá de los niveles de emergencia, más allá de los niveles críticos. Son comparables con los que vemos en zonas de guerra. Los problemas aquí continúan, los precios han subido, la gente no tiene ingresos. Necesitamos seguir ayudando a un país donde casi la mitad de la población vive con una grave inseguridad alimentaria. La mitad de la población, es decir, casi 5 millones de personas, vive con hambre aguda y no se vislumbra el final de la crisis de Haití. Nueva pausa aquí en Informe del Sur y ya regresamos con más información. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye. Último bloque, aquí en Informe del Sur, hablamos ahora del cambio climático que se ha convertido precisamente en noticia en todo el mundo y sus consecuencias cada vez son más impredecibles. Así lo muestra un informe de la televisión española. En Florida las inundaciones, en México una sequía, en Grecia una ola de calor cierra sitios históricos. Cuando se trata de fenómenos meteorológicos extremos, ningún hemisferio sale ileso. Solo esta semana los países de todo el mundo se han visto azotados por temperaturas abrasadoras, lluvias torrenciales o falta de lluvia. En Chile, al menos una persona ha muerto después de que un aguacero provocara inundaciones catastróficas en 6 regiones diferentes. La alarma meteorológica de alto nivel que emitieron las autoridades se ha levantado desde entonces, pero lo que queda son miles de viviendas dañadas. Y para muchos no hay más opción que volver a empezar. Esto fue muy rápido, no se esperaba. Afuera de mi puerta habían sacos de arena, lata para prevenir, pero
en un 2x3 se llenó. En el sur de Florida era fácil navegar por las carreteras en balsa después de días de lluvias incesantes. Hasta 1.7 millones de personas están bajo advertencias de inundaciones repentinas desde Miami hasta Fort Lauderdale. El estado estadounidense no es ajeno a las lluvias, pero a medida que el mundo se calienta debido a las emisiones de combustibles fósiles que alguna vez fueron soportables, las lluvias se vuelven cada vez más intensas. My wife was coming back home from beauty salon, and then she was calling me, saying that, "Oh, I'm in the middle of the lake. Can you please help me?" And I was with my son, so I didn't have any time and opportunity to come here. Then our friend came and picked her up. I don't know why many people saw that there are so many cars stuck in there, and they still wanted to go there. Pero los impactos extremos de las inundaciones son muy amplios. Los aviones aterrizaron el martes en la capital de la isla española de Mallorca, uno de los destinos turísticos más populares de Europa. Mientras tanto, las carreteras de Murcia se parecían más a ríos embravecidos. En México, el problema opuesto. Esta laguna solía estar llena de agua, ahora prácticamente seca, dejando un mar de peces muertos. Las altas temperaturas en la parte norte del país han provocado una sequía, marchitando las cosechas y secando las reservas de agua. Estas vacas sucumben lentamente a su ahora árido entorno. Ahorita, por lo pronto... Many farmers have already gotten rid of their cows because of the lack of water and food. It hasn't rained and the food is very scarce. The animals are very weak because of the lack of food and water. Calor abrasador. Ahora un tema común son los meses de verano naturalmente más cálidos en muchos países, combinados con el calentamiento global provocado por el hombre, que hace que tanto los lugareños como los turistas se sofoquen. Grecia ha empezado a cerrar su antigua Acrópolis durante las horas más calurosas del día y los turistas equipados con ventiladores, sombreros y sombrillas se bañaron con agua, haciendo todo lo posible para que el calor no incendiara sus vacaciones de verano. Mientras tanto, los ancianos encuentran un alivio temporal en los centros de refrigeración. Cada año vemos un aumento de las temperaturas y cada vez comentamos que están por encima de los niveles habituales para el mismo periodo. Junio nunca fue un mes tan caluroso con tales temperaturas. Todos los años los departamentos del Ministerio de Salud publican directrices. Hoy en día esto ocurre cada vez más temprano y con más frecuencia. Desde sequías hasta inundaciones y un calor brutal, las regiones que diferencian al mundo están vinculadas por algunos de los mismos desafíos. A medida que los fenómenos meteorológicos extremos se apoderan de países de todo el mundo, los efectos del calentamiento de la Tierra son siempre claros. Y un relato audiovisual de la Organización de las Naciones Unidas también da cuenta de la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Dear friends, humanity is on thin ice, and that ice is melting fast. El documento presentado sintetiza en 37 páginas 8 años de trabajo y es el más completo presentado desde la firma del Acuerdo de París, que fijó como objetivo primordial no superar en este siglo el aumento de las temperaturas globales en más de 1.5 grados, algo que de acuerdo con los expertos ocurrirá inevitablemente entre el año 2030 y el 2035. It tells us that climate change is a real threat to human and planetary well-being. El reporte indica que los últimos 8 años fueron los más calurosos registrados hasta la fecha. Sin embargo, serán los más frescos en comparación con los que se registrarán en las próximas décadas. Los científicos piden abandonar los combustibles fósiles y acelerar la lucha para reducir en un 60% la contaminación por dióxido de carbono y la quema de combustibles para el año 2035. Por su parte, Antonio Guterres pidió no más carbón nuevo y detener las licencias y financiación a nuevos proyectos de petróleo y gas. Is a clarion call to massively fast-track climate efforts by every country and every sector and on every time frame. In short, our world needs climate action on all fronts, everything, everywhere, all at once. El documento, elaborado por 93 científicos, recuerda que más de 3.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, viven en zonas vulnerables a los efectos del cambio climático. And it tells us that climate change is throwing its hardest punches at the most vulnerable communities
who bear the least responsibility. El estudio, considerado como una guía de supervivencia, recomienda la adopción de energías alternativas, como la eólica o la solar, y destaca que el costo de estas ha disminuido gracias a la investigación. Y como siempre les decimos que una canción es mucho más contundente que un discurso, en el final canta Maná. ¿Y dónde jugarán nuestros niños? Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y risas y alcatraces de color. Recuerda un río transparente y sin olor, donde abundaban peces, no sufría ni un dolor. Cuenta mi abuelo de un cielo muy azul. La Pampa, el destino original. Conocela.